Bueno, lo que voy a exponer ahora es la fase descriptiva. Como mencionaba Graciela en la clase pasada, en esta fase lo que vemos es cómo fue el tratamiento objetivo de cada uno de los parámetros, que son los que podemos ver en la pantalla. Y después vamos a ver, bueno, de acuerdo a cómo fue tratado el material en cada uno de los parámetros, cómo influye eso perceptivamente. Parámetro es, bueno, cada una de las variables que define el hecho sonoro. Vamos a ver su tratamiento en relación al antecedente consecuente, o sea, en relación al contexto en el que se están dando. Y vamos a analizar los aspectos cuantitativos y cualitativos de cada uno de ellos. Entonces, en los que me voy a focalizar principalmente van a ser en la duración y en la altura. Para empezar con la duración, vamos a mencionar nuevamente la velocidad, que fue uno de los parámetros que introdujo, de los aspectos que introdujo Graciela en la clase pasada. Bueno, entonces la velocidad es el primer aspecto de la duración que captamos. Podemos tener velocidades que cuantitativamente sean altas, medias o bajas. La velocidad media es la más estable porque es la que tiene que ver con nuestra frecuencia cardíaca, con el umbral de nuestra frecuencia. Y por lo tanto, bueno, va a ser la más estable. Si está por encima o debajo de eso, va a ser inestable, o sea, la velocidad alta o baja. Después, cualitativamente teníamos las velocidades constantes o variables. La velocidad constante, bueno, es la que permanece igual durante toda la obra. Y variable puede ser por zonas, cuando se introducen acelerandos o retardandos. Y el tempo rubato, que es bueno cuando los intervalos de entrada entre pulso y pulso no son exactamente iguales. Vamos a ver qué pasa en el preludio. Tenemos un tempo largo, que es lento, y que además introduce ritenutos en los finales de las unidades formales romanas, y además el tempo rubato. Por lo tanto, es muy inestable desde el punto de vista de la velocidad. Luego vamos a ver que la métrica y la densidad de ataque están compensando esta inestabilidad. Entonces les explico un poco en qué consiste la métrica. Podemos tener compases de distintas longitudes. Siempre los más estables van a ser los compases cortos, pues son más fáciles de medir. Los compases largos, por no tener acentuación jerárquica durante mucho tiempo, suelen ser más tensión, producen tensión. Entonces, bueno, ese es uno de los aspectos. Y luego si son pares o impares. Siempre lo par, como está vinculado a lo binario, que es, como explicaba Graciela, lo que tiene que ver con nuestras funciones básicas de ser humano, o sea, la respiración, nuestros latidos, todo es binario. Entonces esto es mucho más estable. Lo mismo sucede con las subdivisiones. La binaria es más estable que la ternaria. Recordemos, binaria es lo que normalmente llaman compases simples, ternaria compuestos. Y luego la evolución temporal de estos compases pueden establecer monometrías o polimetrías. Las monometrías es cuando una misma acentuación, el mismo compás, está durante toda la obra. Y las polimetrías es cuando se combinan distintos compases, o sea que podemos tener polimetrías regulares cuando se establece un patrón, o sea que por ejemplo si tengo 2 cuartos, 3 cuartos y esto se repite, eso sería una polimetría. Luego si hay variedad de acentuaciones con distribuciones que no se pueden prever, esto sería una polimetría irregular, que por supuesto es más inestabilizante. Si todo lo que se repite se vuelve previsible y por lo tanto es siempre más accesible a la percepción, más estable. Entonces vamos a ver en el preludio, tenemos una monometría con un compás par, 4 cuartos, por lo tanto, y de subdivisión binaria, entonces es sumamente estable, sería aún más si el compás fuera 2 cuartos, ¿sí? Pero bueno, es muy estable. Pasamos entonces a la densidad de ataque.
Bueno, acá tenemos la densidad de ataque es la cantidad de sonidos que se producen en un tiempo determinado. Entonces, también tenemos la opción de medirla cuantitativamente y cualitativamente. Desde el punto de vista cuantitativo puede ser alta, media o baja. La densidad de ataque media es la que da el promedio de un ataque por pulso. Y por lo tanto es la más estable. Y luego cualitativamente puede ser regular o irregular. De acuerdo a la cantidad de elementos que utilice y cómo sea su organización. Y también su organización temporal, o sea, en el contexto, cómo se fue organizando esto. Entonces, también me gustaría mencionarles el vínculo entre la densidad y la velocidad. Sucede que hay un vínculo muy estrecho porque si no coinciden densidad de ataque con velocidad, puede suceder que la densidad de ataque se va a imponer, o sea que va a producir una sensación de cambio de velocidad, ¿sí? Y esto se puede verificar, por ejemplo, si yo tengo un pulso con una densidad de ataque alta, por ejemplo, taca, 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 va a producir un efecto de que la velocidad es alta, ¿sí? Por el contrario, si yo con el mismo pulso tengo una densidad de ataque muy baja, esto va a producir la sensación de que la velocidad es baja. Bueno, vamos a analizar un poco el aspecto de la densidad entonces en el preludio. Lo que observamos en el estrato inferior, el de la mano izquierda, es una densidad de ataque media, porque coincide con el pulso, que es además constante a lo largo de la obra. Y bueno, se introduce un último compás donde baja la densidad de ataque a 1. Es una distribución también muy homogénea y muy, muy estable. Luego, en el estrato superior, tenemos una densidad de ataque de 5, o sea que también está dentro de la media. Y observamos, bueno, como decía Oscar, dos núcleos. El primero, alfa, ¿sí? Que son los dos ataques iniciales. Bueno, el primer núcleo, que es esto, tiene la misma densidad de ataque que el estrato inferior, o sea que también es regular y estable. Y el segundo núcleo es más irregular por el tipo de elementos que combinan, ¿sí? Fundamentalmente por la introducción del puntillo. Si esto hubiesen sido en lugar de este ritmo 2 corcheas, por ejemplo, hubiese sido un efecto muy distinto que ahora les voy a mostrar. Para ver un poco la evolución temporal, vemos que este primer compás se repite exactamente igual en cuanto a este aspecto durante toda la obra, bueno, hasta el final donde vemos esta baja densidad. O sea que nuevamente esto se estabiliza, a pesar de que es algo irregular en la segunda parte del compás, por repetición se vuelve previsible y estable. Entonces les voy a mostrar qué pasa si yo acá, en vez de tocar ese ritmo, hago corcheas. ¿Sí? Voy a mostrar el primer sistema. Entonces el efecto, me imagino que habrán notado, se vuelve algo completamente estable y regular
y hasta diríamos insoportable un poco, porque pierde completamente el dinamismo. Entonces, es un aspecto, o sea, algo positivo de la introducción de este ritmo, ¿no? Bueno, vamos a pasar ahora a la densidad de ataque, perdón, a la altura. Sí. Entonces, bueno, hay distintos aspectos dentro de la altura que son el registro, los diseños, los intervalos y la densidad polifónica. Lo primero que captamos, o sea, lo más global dentro de la altura, el aspecto más global es el registro. Podemos tener tres registros claramente diferenciados, que son el grave, el medio y el agudo. La percepción de estos registros va a variar de acuerdo a los instrumentos que los interpreten y de acuerdo al contexto en el que se den. O sea que en el piano tenemos tres registros bien diferenciados, también con cambios tímbricos entre cada registro. Hay instrumentos donde estos cambios tímbricos son más evidentes, por ejemplo, en un clarinete que tiene 3 octavas de extensión. Cada una de sus octavas tiene un cambio tímbrico muy distinto, que prácticamente podríamos decir que son 3 instrumentos distintos. No es tan extremo en el piano, pero bueno, sí existe. Lo que sucede con el registro grave es que, como nosotros percibimos mayor cantidad de armónicos dentro de este registro, el sonido tiene mucha más profundidad, diríamos, ¿no? O sea, cuando nos vamos al registro agudo, percibimos menor cantidad de armónicos porque están fuera de nuestro umbral de audición. Entonces, tiene como mucha más densidad del registro grave. Y si nos trasladamos al preludio, vamos a ver que la unidad inicial, la 1 romano, se da toda dentro de un ámbito de registro grave, que además incluye la intensidad fortísimo, que está reforzando esta cuestión de profundidad y le da mucho dramatismo a la unidad. Sería muy distinto si el mismo registro fuera piano o si trasladamos esto a otra octava también. Luego, cuando vamos a la unidad 2 romano, que es el segundo sistema, ahí vemos un cambio de registro a una octava superior, que además también va acompañada del piano, ¿sí? O sea que acá lo que está sucediendo es que hay dos aspectos de distintos parámetros que están obrando en conjunto para producir un determinado efecto. Y esto es interesante porque, bueno, puede pasar que distintos parámetros actúen buscando un mismo efecto o que estén en contradicción, ¿sí? Entonces, la obra es finalmente como el equilibrio de cómo fue tratado cada uno de los aspectos y cada uno de los parámetros. Y ahí es donde está la inteligencia de los compositores, ¿no? La genialidad. Lo que mostraba antes, si yo modifico un aspecto, cómo se altera el equilibrio que se logró en la obra. Entonces, dentro de la unidad formal 2, o sea, dentro del segundo sistema, hay una modulación de registro a grave y por ataque directo nuevamente se vuelve a la última unidad formal que reexpone. Voy a mostrarles qué pasa si yo altero esto del registro, tocando, bueno, dentro de otro registro alguna de las unidades formales. Voy a tocar una octava arriba la unidad formal 1.
agregué el segundo una octava abajo porque, bueno, se contrasta aún más, ¿no?, el efecto y está bueno ver lo que pasa. Voy a pasar entonces ahora a los diseños. El diseño es el movimiento más global que se desarrolla dentro de un registro determinado, o sea, es la envolvente de los intervalos. Los diseños básicos que existen son el ascenso, el descenso y la permanencia. Siempre lo más tenso es el ascendente, luego el descenso y la permanencia es el reposo total. Y por combinación de estos diseños obtenemos los derivados que, bueno, dan como resultado lo que se ve abajo. Un registro ascendente, descendente, ¿sí? O viceversa, las combinaciones que se les ocurran de esto. Si variamos las longitudes, bueno, obtenemos también distintos efectos, ¿no? Puede ser un tramo ascendente más prolongado, con un descenso más pronunciado. Y luego, de acuerdo a la combinación de estos diseños en la simultaneidad, obtenemos los movimientos que pueden ser paralelos cuando las dos voces hacen, los dos estratos, como ustedes dicen voces, hacen lo mismo, ¿sí? Los dos ascendentes es más tenso, luego dos descendentes es un poco menos y la permanencia es lo más reposado. Contrarios es cuando se mueven en direcciones opuestas y oblicuos cuando tenemos uno en la permanencia y otro que asciende o desciende. Siempre es más reposado cuando la permanencia está en el estrato superior. Para ver un poco cómo fue tratado esto en el preludio, hay un gráfico después. ¿No? Sí. Bueno, acá se ve el diseño en relación al registro en su evolución general, y si pasas a la otra, están delimitadas cada una de las unidades formales, se puede un poco más claro. Quiero mencionar un concepto que es la densidad de diseños, que es la cantidad de diseños que hay en una unidad a cuantificar. Y como en la densidad de ataque, cuanto más alta sea la densidad, más dinamismo se va a producir. Acá tenemos una densidad de un diseño por compás, que es regular a lo largo de la unidad, porque es siempre ascendente-descendente para el estrato superior y descendente-ascendente para el inferior. Lo que sucede a partir de B, que es el compás 3, es que se mantiene el diseño, pero se varía la longitud, haciendo más prolongado el tramo ascendente, y esto aporta una mayor tensión. Si además contemplamos que en el estrato inferior, en el último compás, hay un descenso más pronunciado también. Y esto se da al mismo tiempo que hay un crescendo, que comienza el crescendo. Entonces está reforzando el efecto del crescendo, para producir aún más tensión. Después vamos a ver qué pasa con los intervalos. En la siguiente unidad formal hay, en principio, en el estrato inferior una baja en la densidad de diseños, que hay un diseño por dos compases, y esto también tiende al reposo. Y si observamos el estrato superior, vemos que se expone la permanencia, y luego todo es descendente. ¿Sí? Hay un pequeño tramo ascendente y todo descendente. Entonces todo está buscando una baja de tensión, teniendo en cuenta que además los dos estratos están dirigiéndose en forma global hacia el registro grave y con el mismo movimiento. Bueno, como ya dijimos, se reexpone la misma unidad formal con variaciones. En el final se agrega una última unidad que es conclusiva, donde se reexpone el diseño en la permanencia, en los dos estratos. Esto lo que está produciendo en parte también es un crescendo de escritura, que es esto de que otros parámetros pueden producir mayor tensión o bajar la tensión, que otros parámetros que no sean la intensidad, producen ese efecto. Bueno, y ahora vamos a detallar el tratamiento de los intervalos. En un principio, bueno, tenemos los intervalos, pueden ser ascendentes, descendentes, por cómo se producen sus sonidos en la sucesión, tradicionalmente llamados intervalos melódicos, y en la simultaneidad los que
llaman tradicionalmente armónicos. Y luego por jerarquía tenemos intervalos estructurales o de enlace. Los estructurales son los más jerárquicos, porque son los que componen los núcleos o las unidades formales. Y los de enlace sirven para unirlos. Y luego los módulos de altura es cómo se organizan los intervalos en la sucesión, formando una tonalidad, un modo, una serie, ¿sí? Lo que en cada caso sea. En el preludio tenemos un mismo módulo de altura, es decir, la tonalidad de Do en modo menor, sin cambio de tonalidad, lo cual también es un factor de homogeneidad. Y ahora sí voy a tratar en detalle cuáles son las características de los núcleos en cuanto a los intervalos. El núcleo alfa, que es las dos negras iniciales, constan de una segunda ascendente, que está reforzada con el intervalo simultáneo de octava, y tienen subestratos, que son los estratos intermedios, que hacen nota repetida. Todo se da con las características que dijimos ya respecto de la duración, y con una textura homofónica, o sea que todos los estratos se ejecutan en forma simultánea, con un mismo ritmo. Luego, si pasamos a beta, tenemos una quinta descendente en homofonía de octavas, y gamma, que es el núcleo del tercer y cuarto pulso, consta de una escala descendente en ámbito de tercera, que tiene una homofonía de terceras en sus subestratos superiores. El intervalo de enlace entre los dos núcleos del estrato superior es de segunda descendente, y el intervalo de enlace entre beta y su elaboración, que es lo que sigue, es de segunda ascendente. La elaboración consiste en cambiar la dirección, o sea, hacer un movimiento contrario, y tenemos un cambio de intervalo por inversión, que acá era quinta, ahora por inversión es cuarta. Hay un aumento de densidad polifónica en el último, es decir, la densidad polifónica es la cantidad de sonidos que se ejecutan simultáneamente. Tenemos una densidad de 4 arriba, de 2 abajo, y en la simultaneidad de 6. Esto lo vamos a ver en detalle después, pero sí quería mencionar que hay un aumento acá por agregado de la quinta en el bajo. Hay algo que está sonando. Había sonido. Entonces esto le da mayor conclusividad a esta unidad formal. Cuando pasamos al siguiente compás tenemos una elaboración por transposición. La transposición es cuando se reexpone algo a partir de otro sonido, ya sea textual o variado. En este caso tenemos algunas variaciones, que son en el estrato superior, que la homofonía de terceras se mantiene durante todo el compás por cambio en la distribución del segundo acorde. Y después suceden cosas en cuanto a la distribución y la densidad polifónica que vamos a detallar luego. En el tercer compás observamos cambios de intervalo que son muy importantes porque producen estos cambios en los diseños que mencionaba anteriormente. Entonces, los intervalos estructurales de los núcleos son los mismos. Segunda ascendente, tercera, escala en ámbito de tercera descendente, pero el intervalo que une estos dos es una tercera ascendente, que es el ámbito de la escala de gamma despojada de la escala. Entonces esto que nos da como resultado un diseño que es más ascendente y que produce mayor tensión. Y en el estrato inferior también tenemos un cambio de intervalo de enlace que es de cuarta ascendente y que, como va en movimiento paralelo con el superior, produce también un aumento de tensión. Y esto se pronuncia aún más en el cuarto compás de la unidad, donde vemos que el intervalo es de cuarta, más bien vinculado con beta, ¿no?, por inversión de este intervalo de quinta, y luego de tercera. O sea, lo que se da es el acorde arpegiado, que da, es algo nuevo también dentro de la exposición del material,
y, y hace que el intervalo del ámbito total de esto sea de sexta, que es hasta ahora el intervalo más amplio que tuvimos en la sucesión. En el estrato inferior se transponen dos intervalos descendentes, que es lo que da como resultado estos diseños más pronunciados, y los intervalos, bueno, son los vinculados a beta, la quinta y la cuarta, y luego por movimiento contrario. O sea que desde el punto de vista de los intervalos sucesivos se está amplificando el creyendo, que está además escrito. Cuando pasamos a la unidad formal 2, vamos a ver que se expone un nuevo núcleo. Como decía Oscar, es el núcleo delta. Es un nuevo núcleo por el hecho de que aparece por primera vez la nota repetida con una jerarquía superior a la anterior. Antes había aparecido acá como intervalo de enlace o un poco escondida dentro de alfa. Ahora aparece con una mayor jerarquía y se elabora por transposición en los siguientes pulsos. Y en el estrato inferior se expone la octava sucesiva y luego la escala cromática, que son dos elementos muy nuevos y que le dan la fuerza de ser a esto una unidad temática, la segunda unidad temática. Dentro de esta exposición aparece citado el material inicial. Sol La es alfa, y esto es una hibridación, llamamos así cuando se combinan elementos de distintos núcleos conformando algo nuevo. Los elementos son, bueno, jerárquicamente lo que percibimos es el La bemol y el Sol como sonidos más importantes. El Fa sostenido es una interpolación, un comentario entre las dos. No tiene tanta jerarquía como estos. Y el ritmo, bueno, viene de gamma, ¿sí? Ahora es importante que lo que se tiene que escuchar con mayor claridad es la nota repetida y no tanto esto, ¿sí? Porque es lo más jerárquico dentro de este momento. Cuando pasamos al segundo compás de la unidad, se elaboran la unidad temática 1, nuevamente con cambios en el intervalo de enlace, que es tercera descendente, y se expone una nueva homofonía, que es la de sextas. En verdad, esto es una elaboración de la homofonía de terceras, por inversión de los intervalos, ¿sí? Y cuando seguimos adelante, a partir del Sol hay una escala diatónica, o sea que acá se corta el cromatismo. Si volvemos un poco antes, me gustaría mencionar esto de las homofonías, porque acá tuvimos terceras, nuevamente terceras, durante todo el compás, y acá ya se abandona la homofonía, lo mismo sucede ahí. O sea que son pequeñas variaciones que permiten que se sostenga la escucha de esto. Avanzando un poco más, tenemos una nueva hibridación que combina la tercera de gamma por ámbito y el ritmo propio de alfa y de beta. En el estrato inferior, una segunda ascendente, que es la transposición de alfa. Y luego nuevamente con un nuevo intervalo de enlace, que es la quinta disminuida. No la vinculo con la quinta justa porque por sonoridad es muy distinta. Es más bien asociada a las disonancias de la segunda y la séptima en cuanto a la tensión que produce. O sea que es una nueva exposición. Y reaparece acá enarmónicamente escrita como cuarta. O sea que aquí lo que se transpone es la quinta descendente de beta. Y en el estrato superior hay una elaboración del compás 2. Los dos primeros ataques son lo mismo y acá tenemos la modificación por el abandono de la homofonía y algunas cuestiones de distribución que se van a mencionar luego. Todo esto refuerza su sentido conclusivo con el ritenuto. Y cuando pasamos a la reexposición variada, encontramos que las variaciones son el pianísimo, el agregado de un último compás, que es conclusivo, es una extensión conclusiva que permite cerrar el preludio, con muchos factores de reposo, que son la baja densidad de ataque, la aumentación, el hecho de la posición en la que se encuentra, que es estado fundamental, con triplicación de fundamentales. Son todos factores que refuerzan el reposo.
Y otra de las modificaciones es el crescendo final, que bueno, en este caso hay una controversia, que no sé si mencionar. Respecto, hay muchos manuscritos distintos de esta obra, bueno, por modificaciones que fue haciendo Chopin o por modificaciones que se hicieron en algunas dedicatorias que él hizo con esta obra. Entonces, en algunas ediciones este creyendo no figura. Lo mismo pasa con los ritenutos, en algunas ediciones no está, que son de buenas fuentes, ¿no? Y también respecto del mi bemol en este acorde. Tal vez algunos de ustedes tengan versiones distintas de esta que estamos mostrando. Y lo que nos interesa, porque como no podemos saber a ciencia cierta cuál fue la versión que quiso Chopin, podemos sí analizar cuáles son los distintos efectos perceptivos que producen estas modificaciones, ¿sí? Y bueno, como intérprete, saber que podemos elegirla teniendo un criterio y no con arbitrariedad. Entonces, el creyendo final lo que produce es, digamos, si no existiera, habría una mayor continuidad con el preludio que sigue, que empieza piano, cantable, o sea, daría mucho más, sería un cambio modulado. En este caso hay un pequeño quiebre, ¿no? Por el creyendo. Y luego el mi bemol, esto es interesante, porque si fuera mi natural, acá habría otra armonía. Acá lo que hay ahora es un primer grado. Si hubiese sido mi natural, esto da una interdominante, una dominante secundaria, que provocaría una ruptura en la modulación de la tensión hacia el fortísimo 3F acá. Entonces provocaría de alguna manera una ruptura en esta construcción. Así que consideramos que el mi bemol es algo positivo para... ¿Podrías tocar? Sí. Porque Debussy, en la versión de Debussy, de los preludios, él pone el mi bemol, pero a pie de página aclara que ese mi bemol lo colocó Chopin posteriormente, que antes había puesto el mi natural. Entonces, como estamos en do menor y estamos en pleno creyendo, y ese creyendo no debe de caer hasta llegar hasta el final. Si nosotros en el medio del creyendo ponemos el mi natural y ponemos la tónica mayor, ya ahí es como, digamos, después, ¿qué hacemos para llegar realmente con plenitud al máximo de tensión y clímax del primer sistema? Entonces, pese a que hay versiones que Chopin puso con el mi natural, el mismo Debussy dice que posteriormente él lo corrigió por un mi bemol. Y eso es mucho más razonable desde el punto de vista de la percepción, porque él prepara el creyendo no solo por aumento de intensidad del que toca, sino que hay un creyendo de escritura. Hay muchísimas veces que ustedes, sin que el compositor les diga crezcan, les parece que tienen que crecer. Y es innecesario, porque hay un creyendo que él previó por escritura. Entonces está muy claro el creyendo por escritura en los dos últimos compases. Si él rompe el intervalo de enlace, el intervalo de enlace lo hace más grande, eso me produce mayor tensión. Y luego, cuando el estructural deja de ser segunda y otra vez salta, ese re sol si es un creyendo de escritura. Si a uno le suma el creyendo de intensidad, evidentemente que llega pleno al clímax del primer sistema. Entonces, no sería nada conveniente que en pleno creyendo yo acá ponga un acorde mayor que me va a fracturar y me va a impedir gozar de ese creyendo de escrituras que viene después de este acorde menor
como les explicaba recién. Y lo que Carla les dijo para los que tocan el piano es fundamental. Acá está citado el ritmo que está permanentemente sonando en todo el coral. Entonces, en todo el coral, en todo el preludio. Y no tengo una sola versión de los grandes pianistas que son como Juan, infinitas, todos, que no saquen afuera justamente lo que se dijo 1000 veces y se va a seguir diciendo 1000 veces más. Tin, tan, tan, tin, tan, tan. Y apenas si se escucha el elemento de recambio, que es muy importante, porque entramos en una zona de estabilidad. Ahora nos tenemos que estabilizar. Entonces, es importante que ustedes saquen la nota repetida. Y después, esto que empieza otra vez a tan, tin, tan, tin, tan, se recompensa por un movimiento paralelo descendente, el más largo de todos, y además cromático. Uno venía con el do menor, sacudiéndole la cabeza. Y cuando aparece la escala cromática, ¡wow! La escala cromática es muy difícil decir qué es. Se dice armonizar una escala cromática, puede poner muchas cosas. Entonces es como hacer trastabillar mínimamente ese do menor, do menor, do menor, do menor que veníamos trayendo con tanta facilidad a lo largo de la obra. O sea que eso ténganlo en cuenta. Y esto es apenas rememorar con una especie de rulo que se hace entre el sonido sol, la, sol. Y está como un meterete ahí. Un sonido breve que le llamamos interpolación, que es como cuando uno viene conversando, pone paréntesis, sale con otra cosa y después sigue con la conversación. Entonces, es eso. Hay también acá permanencia, sol, la, sol, sol. Cuando hablamos de diseños de permanencia, la permanencia más abyecta, no sé si es así, es horrible, pero es decir, ta, o ta, 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 o ta, 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 final de sinfonía. Pero no es que tiene que ser siempre una cosa plana, y también es dependiendo de los intervalos que estén antes. O sea, si yo tengo intervalos muy grandes antes, si hago tan, tarán, tarín, tarán, 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 y sigo con intervalos enormes, esto me va a sonar a permanencia. La música es así de desgraciada o de buenísima. Siempre las cosas no son absolutas, siempre son en relación a un antecedente y un consecuente. Es en relación a un contexto. Entonces, esos son los diseños que ella señalaba, tanto para los sucesivos como para los simultáneos. Nos olvidamos de decirles que esos signitos raritos que aparecían, que decía sucesivo, un guión, simultáneo, tuk tuk, una torrecita con palito abajo. Ahí está. Esto es nuestro signo de sucesión para no escribir cada vez sucesión. Y este es el signo de simultaneidad. Y esto es el signo de ascendente y descendente para los intervalos. Entonces, Carla, ahora... Sí, claro. Aunque ella tuviéramos para medir la intensidad, parece que Carla hubiera tocado con otra intensidad que ahora cuando ponga el mi bemol. ¿Sí? O sea que
se siente como la intensidad más alta, aunque sea cuento chino, aunque haya toque más piano, que cuando aparezca ahora el mi bemol. O sea que hay una interrupción en esa modulación hacia el clímax, que es de escritura. A veces uno no tiene que hacer nada, solamente hacer lo que el compositor escribió. Y ahí sale justito, ni más ni menos. Entonces ahora dale, Carlos. Cuando tenemos que armar una obra, es como que tenemos que ver todas las opciones y hacer como una disección de todo y plantearnos como muy seriamente cada aspecto, por chiquitito que sea, va a ser importantísimo en el resultante final y puede cambiar el sentido de una unidad formal con solamente poner dos cositas de más o dos cositas que no corresponden